ya la plataforma para el desempleo que el fin de semana se procederían a el video de la clase, que bueno, sin participación, por esta vez, de manera excepcional. En la clase número 3 nosotros vamos a ver lo que son los requisitos de ingreso y régimen del empleo público, los derechos, los deberes y las prohibiciones de un agente público. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto lo que era la ética funcionario público? Bien. Bueno, para comenzar, primero que nada, ya sabemos, lo que el año pasado en otra de las materias, todo lo que era la noción de empleo público. El empleo público se refiere al conjunto de relaciones laborales que hay entre el Estado y las personas que van a desempeñar funciones dentro de la administración pública, ya sea en cualquiera de sus niveles. Puede ser ámbito nacional, ámbito provincial o ámbito municipal. Que esto es a diferencia de lo que es el empleo privado, que se vincula y se establece de una manera diferente. Vamos a ver más adelante sobre el empleo privado. Es por lo que es principios constitucionales y legales que buscan que se garanticen esos principios que nosotros mencionamos en la primera clase: la eficiencia, la transparencia, la responsabilidad, la equidad y asimismo también lo que es la igualdad en el acceso al público estatales. Hay principios fundamentales dentro de lo que es el empleo público. El primero de todos es la igualdad de oportunidades. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a ámbitos, todos en igualdad de condiciones, sin discriminación. Por otro lado, es una equidad. Cada persona, cada empleado público debe poder demostrar su capacidad y su formación para desempeñar determinadas funciones. Otro de los principios que tenemos de la ética, de los principios del empleo público dentro de la ética, es la transparencia. ¿Qué significa la transparencia? Como ya lo vimos en su momento al comienzo de la primera clase. El ingreso y el desempeño deben estar siempre sujetos a reglas claras y de control público. Ahora bien, yo cito dentro del material a un autor que es el Caputi, que lo recuerdo bastante, donde establece una premisa de que el no es un beneficio de la comunidad, por de interés, de un interés público general, dejando de lado toda la cuestión particular o los intereses personales que tengan. Obviamente, eso hay la nacional, que es la 25.164, que es exactamente la ley de regulación de empleo público nacional. Hay otras normativas que ¿bien? Para tener acceso a lo que es un cargo dentro de la función pública se van a cumplir determinados principios. Uno de ellos, lo mencionamos recién, es la igualdad de oportunidades, la idoneidad, la transparencia y la legalidad. Muchas veces vamos a ir viendo por los mismos principios, por los mismos nombres de principio, porque es lo que regula el mecanismo de la función del funcionario público dentro de la ética pública. Nosotros todos lo estamos orientando a lo que es la ética pública. ¿Bien? A ver si se... Cuando hacemos mención a lo que es la igualdad de oportunidades, son las mismas posibilidades de poder acceder a un cargo público. Es lo que dije recién, sin discriminaciones en cuanto a clase, a género, a religión, a política, a ideología. Por otro lado, tenemos la idoneidad, que es esto de demostrar la competencia y la capacidad que tiene cada gente a la hora de aspirar a un puesto. La transparencia, que debe ser un acceso al empleo público que debe ser claro, público y tiene que tener criterios objetivos y sin favoritismo. Debe estar abierto a que las personas que estén interesadas en acceder a un determinado puesto o cargo puedan tener acceso a esta. Por último, la legalidad,
La realidad está establecido de acuerdo a normativas vigentes. Esta es, por ejemplo, lo que yo decía recién, la ley 25.164, que es la de regulación del empleo. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que nosotros tenemos para acceder a un cargo público? No sé si se escucha bien, no sé si es bien, porque estamos yendo bastante mal internet. Bueno, continúo, no sé si se ve realmente. Tenemos los requisitos generales para acceder al cargo público. Dentro de los requisitos principales y generales tenemos el tema de la nacionalidad argentina, ya sea nativo, por opción o naturalizado. Muchas veces también se admite extranjeros, aquellos que tengan residencia permanente, esto significa más de 5 años. La mayoría de edad, la capacidad física y psicológica adecuada para desempeñar un cargo, esto es determinados exámenes que se deberían realizar. Por otro lado, no estar inhabilitado judicialmente para ejercer cargos públicos y no haber sido exonerado de la administración pública por sanciones disciplinarias graves. Eso por un lado. Después también tenemos que tienen que cumplir con los requisitos que son específicos del cargo, ya sea tener un título habilitante o una experiencia previa en la materia, claramente. ¿Cuáles son las modalidades de ingreso que nosotros tenemos para lo que es el empleo público, para acceder a un empleo público? Primero que nada, concurso público, que va a ser un proceso, es el mecanismo, la modalidad más común, es un proceso de selección que se basa en méritos y en exámenes, intenta ser más transparente y equitativo y se realizan evaluaciones. Primero que nada, de antecedentes, lo que es la experiencia laboral de la persona, la formación académica que ha tenido, los estudios. Después se hace un examen, donde es una prueba escrita, oral o práctica, donde se evalúan los conocimientos y habilidades que tienen que ver con el cargo al que se aspira. Y por último, lo que es la entrevista personal, donde es una instancia final de diálogo con lo que se llama una comisión que evalúa, o un grupo de personas del mismo lugar que va a evaluar. Por otro lado, tenemos la modalidad de designación directa, es por nombramiento directo, son los cargos que se llaman hoy de confianza política, los cargos políticos, o el personal administrativo de menor jerarquía. Por ejemplo, yo ahí mencionaba que los ministros o los asesores muchas veces son nombrados sin concurso. Temporales, donde muchas veces el Estado contrata personal bajo modalidades temporales. Estos son los famosos contratos de locaciones de servicio, contratos de obra, donde no hay estabilidad laboral, son a plazo, tienen configurado un inicio y un fin, que muchas veces, o en general, es en un año el plazo. Y por último tenemos lo que son las modalidades de ingreso que se llaman interinatos o suplencias, que son simplemente el cubrir una vacante temporal por un periodo de tiempo mucho más corto, lo que pueden ser, por ejemplo, 3 meses, 6 meses. ¿Cómo es el régimen del empleo público en Argentina? El régimen de nuestro país, en cuanto al empleo público, establece diferentes condiciones laborales para los empleados estatales. Por ejemplo, lo que son los derechos, las obligaciones y las causas de cesantía, la estabilidad. ¿Cómo se clasifican los empleados públicos en nuestro país? Tenemos empleados públicos de planta permanente, empleados públicos de planta transitoria o contratados, y después tenemos lo que son los funcionarios públicos. Y por último, ¿cómo se llama? A ver, partiendo de planta permanente, ¿quién es el empleado de planta permanente? El que tiene estabilidad y accede mediante un concurso.
Ahora bien, planta transitoria, se ocupan cargos temporales sin estabilidad. En la práctica es lo previo a la planta permanente. Lo que establece la ley es que nosotros ingresamos, por ejemplo, de manera temporal o por un contrato de locación de servicios a un determinado empleo, llegada cierta cantidad de tiempo, que eso se establece entre 6 meses y un año, nosotros tenemos el derecho de acceder a lo que es la planta transitoria, por el término de 6 meses a un año, de acuerdo a lo que establecen los diferentes convenios de cada sector. Y a partir de ahí, en la práctica, y lo ideal sería que el empleado público pasaría inmediatamente y directamente a ser planta permanente. Eso es lo que establece la ley. Ahora bien, por otro lado tenemos lo que son los funcionarios políticos. Tenemos en este caso los ministros, los secretarios y los cargos que son determinados directamente por el Poder Ejecutivo. Ahora vamos a continuar con lo que son los derechos, los deberes y las prohibiciones de los agentes públicos. Dentro de los derechos de los empleados públicos tenemos una serie yo voy a hacer una mención a algunos de estos que están garantizados por la ley directamente. Por ejemplo, el derecho a la protección frente a represalias. Ningún empleado público puede ser sancionado por denunciar una irregularidad o una corrupción, por ejemplo, dentro del Estado, en cualquiera de sus ámbitos. El derecho a la sindicalización. Todos los empleados públicos tienen el derecho a afiliarse a sindicatos o negociar condiciones laborales, lo que tiene que ver con sueldos, jornales, todo lo que tiene que ver con el empleo en sí. El derecho a la licencia y a los beneficios sociales, el derecho a acceder a licencias por enfermedad, maternidad, paternidad y a otros beneficios. Hoy en día hay muchísimos más tipos de licencia. El derecho a la capacitación y a la formación. El Estado debería poder brindar determinadas herramientas de capacitación para los empleados públicos. El derecho a la igualdad y a la no discriminación como base. La igualdad del salario, a igual tarea, igual remuneración. No deberían haber diferencias en cuanto a eso. Y el derecho, bueno, a la estabilidad, que es el principal. Eso está receptado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que garantiza la estabilidad del empleo público. No puede ser despedido sin una causa justificada. Pero bueno, esta estabilidad llega con el proceso que yo les mencioné anteriormente, hasta acceder a lo que es la planta permanente. Pero como el empleado público tiene derechos, también tiene deberes hacia lo que es la administración pública, que también genera este fin de garantizar un correcto funcionamiento dentro de la administración. Por ejemplo, tiene que obedecer la Constitución y las leyes, el cumplimiento de las funciones con eficiencia y responsabilidad. Los empleados públicos deben desempeñar su trabajo con lo que se llama la diligencia, que se aseguren que se cumplan los servicios del Estado y que estos lleguen de manera correcta a cada ciudadano. Después tenemos lo que es la imparcialidad en la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que los empleados públicos deben actuar sin favoritismo y sin discriminar a ninguna persona o sector. Después tenemos lo que es la confidencialidad de la información oficial, el deber que tiene el empleado público de manejar información sensible y poder resguardar la privacidad. La declaración jurada de bienes, que eso lo vamos a ver un poco más adelante de manera más amplia, esto se utiliza a fines de evitar lo que es la famosa corrupción. Hay un deber y una obligación que tiene el empleado público de presentar anualmente declaraciones juradas de su patrimonio. Otro deber es el uso adecuado de los recursos públicos. Los bienes del Estado tienen que ser utilizados de manera responsable, evitando el desperdicio o el mal uso de los fondos. Ahora vamos a ver un apartado que es lo que es las prohibiciones que tiene el empleado público a la hora de desempeñar sus funciones. Bueno, como dijimos recién, no pueden divulgar información reservada, está prohibido, no pueden realizar actividades políticas durante la jornada laboral, no deberían. No pueden desviar fondos o bienes públicos, acá volvemos a lo mismo de la utilización de los recursos. No pueden realizar proselitismo político en lo que es el trabajo, es decir, no pueden utilizar su cargo para favorecer a un determinado partido político, a una determinada ideología o a una determinada línea política. No pueden usar información privilegiada para beneficio personal.
no pueden ejercer otras actividades donde se genere un conflicto de intereses. ¿Qué significa esto? Que no se pueden no se pueden realizar actividades privadas que intervengan con su labor pública. Acá el ejemplo más común que tenemos es el caso de los abogados. El abogado que trabaja en la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, más allá de que no tiene prohibido ejercer de manera independiente su profesión fuera del horario laboral, no puede ejercer litigando, por ejemplo, contra el Estado, provincial, municipal o nacional. Y otro de los ejemplos es que no puede recibir regalos o beneficios indebidos. No se pueden aceptar obsequios que generen un conflicto de intereses o que vulneren lo que es la imparcialidad de los funcionarios. Ahora bien, yo hago un pequeño apartado acá acerca de la ley 25.188 de ética pública. De todas maneras, esta ley la vamos a ampliar en una de las clases subsiguientes. En este momento no me acuerdo cuál es la clase, pero vamos a ampliarlo bien. Acá lo que yo hago mención es que esta ley ha mostrado la necesidad de que los funcionarios actúen con transparencia, imparcialidad, poder sancionar los conflictos de interés y sobre todo lo que es el enriquecimiento ilícito. Ferreira Rubio, un autor que cito en este apartado, hace una alusión al respeto de las normas de la ética pública, no solo como una obligación legal, sino como un requisito para fortalecer lo que es la confianza ciudadana. Esto fue la clase número 3. Ustedes verán si cursaron materias conmigo el año pasado, cuerpos normativos. Esto es muy el contenido de esa materia, este apartado de empleado público, lo que son los derechos, los deberes y las prohibiciones. Es en general, de todos modos les recomiendo leer la ley de regulación del empleo público, por lo menos la primera parte, no porque se los vaya a tomar, sino porque está bueno como lo explica la ley y no les van a quedar dudas. No es un tema difícil de comprender, como ya habrán visto, pero está bueno ir a la ley, a la norma, como para que ya les quede claro cualquier tipo de duda. Y bueno, y de todos modos, el día jueves nos vamos a volver a encontrar con la clase sincrónica número 4 y ya el día lunes va a estar cargado el material de la clase número 4 con las actividades respectivas. Bueno, saludos.